yo soy tu casa. Palabra de Dios para todos, y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, tú eres mi roca, eres quien me salva. Deseo que te complazca todo lo que digo y pienso. Voy a volverlo a leer. Señor, tú eres mi roca, eres quien me salva. Deseo que te complazca todo lo que digo y pienso. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Te pido que la selles en cada mente, en cada corazón, en el alma, Señor, de los que están aquí, Señor. Oh Padre amado, y que seas tú, Señor, haciendo una obra maravillosa en cada una de las personas que la reciben, Señor bendito, para gloria y honra de tu nombre, para bendición de todos nosotros, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a mirar una segunda parte de la palabra que vimos el domingo anterior. ¿Cómo se llamaba? Un tributo al Creador. Hoy vamos a ver una especie de segunda parte. En la primera parte de este mensaje vimos 3 formas en cómo podemos rendir un tributo al Creador. Vimos 3 formas, ¿cierto? De cómo rendir un tributo al Creador. Hoy vamos a ver 3 razones de por qué debemos rendirle un tributo al Creador. Generalmente, primero se dice el por qué y luego el cómo, ¿cierto? Generalmente, pero el Espíritu Santo me guió a hacerlo de esta manera y yo sé que Él tiene una razón, y me traía a la mente un ejemplo de cómo o por qué debo yo conducir un vehículo. ¿Por qué debo yo conducir un vehículo? Y uno puede decir, porque tengo que llevar a mi mamá a algún lado, o a mi esposa, o a mi hijo, o a alguien. Y entonces, bueno, listo. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, si no sé conducir. Entonces, por eso el Espíritu Santo me guiaba a que primero les hablara el cómo y después el por qué. Porque en el caso de la palabra, si vamos a la práctica, va a ser más fácil para nosotros obedecer la palabra y cumplirle a Dios con sus requerimientos. Y antes de seguir con la palabra, quiero retomar un ejemplo que ponía en el mensaje anterior sobre el tamaño de la luna. Y bueno, la verdad es que según su diámetro, pues el tamaño de la luna es 4 veces aproximadamente más pequeño que el de la Tierra, o lo contrario, la Tierra es 4 veces más grande que la luna. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que esto es simplemente como por aclarar un poquito ese ejemplo del domingo anterior, que desde la luna a la Tierra la vamos a ver 4 veces más grande de lo que vemos la luna desde la Tierra. ¿Sí? Desde la luna, la Tierra, si tuviésemos esa oportunidad, la veríamos 4 veces más grande de lo que vemos la luna desde aquí, desde la Tierra. Entonces, era simplemente como para aclarar. También pues nos dicen que según su masa o la cantidad de materia que tiene la luna y la cantidad de materia que tiene la
la tierra, ahí sí son 81 veces más, tiene más materia la luna, la tierra que la luna. Entonces, bueno, eso para los que les interesan esos daticos. Entonces, como les decía en la primera parte de este mensaje, vimos 3 formas de cómo rendir un tributo al Creador, ¿cierto? Que eran, 1, rendimos tributo a Dios cuando ponemos en práctica el sacrificio vivo. Si alguien está interesado en saber un poco más de eso, ahí está el mensaje en el canal de YouTube del domingo anterior. Entonces, el último mensaje que se transmitió, ahí está para que lo puedan aclarar un poco más estos puntos. Yo simplemente los voy a repetir los títulos como para que los tengamos presentes los que estamos aquí para el mensaje de hoy. Entonces, en primer lugar, rendimos tributo a Dios cuando ponemos en práctica el sacrificio vivo. En segundo lugar, rendimos tributo a Dios cuando ponemos en práctica el espíritu y en verdad. Y en tercer lugar, rendimos tributo a Dios cuando ponemos en práctica la gratitud constante. Y hoy vamos a conocer o a recordar 3 motivos o razones por las que debemos rendir tributo a Dios. Amén. Entonces, el domingo anterior vimos cómo debemos rendirle tributo a Dios, ¿cierto? Hoy vamos a ver el por qué debemos rendirle tributo a Dios. Entonces, vamos a recordar 3 motivos o razones por las que debemos rendirle tributo a Dios. Y en primer lugar, debemos rendir un tributo a Dios por su creación. Por su creación. Y voy a leerles el Salmo 19, los versículos 1 al 6. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento declara lo que sus manos han hecho. Un día le cuenta a otro este mensaje y cada noche a la siguiente. No se escucha lenguaje ni palabras, ni se omite una voz que podamos oír. Sin embargo, su voz atraviesa el mundo entero. Sus palabras llegan al último rincón de la tierra. Dios le ha dado al sol el cielo como hogar. Y como cuando sale un novio de la alcoba nupcial, o como un atleta se dispone a recorrer su camino, así sale feliz el sol para hacer su recorrido. Comienza su carrera en un punto del cielo y hace todo su recorrido hasta llegar al final. Nada en la tierra puede escapar de su calor. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Dice, y el firmamento declara lo que sus manos han hecho. Mirando tanta belleza que nos ha dejado el Señor, y yo sé que ese video se queda demasiado corto para mostrar en esos minuticos todo lo que el Señor ha creado, lo que el Señor ha hecho, tanta belleza que ha hecho. Y aquí en estos 6 versículos vemos algunas cositas que son muy interesantes y a la vez son extraordinarias de la creación de Dios. Dice, un día le cuenta a otro este mensaje y cada noche a la siguiente. Es verdad, mira, cada día que amanece cuenta de la gloria de Dios. Cada noche cuenta de la gloria de Dios. Cuando vemos salir el sol todos los días, vemos que sale, hace su recorrido como dice la palabra y luego se oculta, y cuando se oculta para nosotros está saliendo para otros en toda la tierra. Y esto es un ciclo que el Señor dejó maravilloso. Esa luz del sol hace que germinen las cosas. Sin la luz del sol no habría vida. Entonces,
es un ciclo, y por la noche hay otros procesos. Cuando no está la luz del sol, que llega la noche y sale la luna, también hay otros procesos donde la tierra regenera, purifica el aire, y esto es un ciclo perfecto. A veces uno piensa, las arenas de los mares, de los desiertos, ¿qué sentido tienen? Tienen un sentido muy grande. Hay unos vientos que levantan unas polvaredas grandísimas en los desiertos, y ese polvillo de los desiertos va a dar a los mares, que caen ahí en el mar, y por un proceso se convierten en alimento para peces, incluidas las ballenas. Y las ballenas y muchos peces se encargan de hacer que esto se vuelva oxígeno nuevo. O sea, unos procesos impresionantes para uno pensar que esto fue una casualidad. Por eso la palabra nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento declara lo que sus manos han hecho. Amén. Y esto nos lleva a que debemos rendir un tributo a Dios por su creación, o sea, por la obra externa, por la que vemos, porque eso es lo que vemos. Y debemos rendirle un tributo a Dios por eso. Así que, mis hermanos, no hay excusa para no rendirle un homenaje con nuestra vida al Creador. Leamos en Romanos capítulo 1 el versículo 20. Dice lo siguiente: porque lo que de Dios es invisible, o sea, su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entender todo eso con facilidad al observar la creación de Dios. Así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace, o para decir que no cree en Dios. Es una necedad. La palabra dice el necio en su corazón: Dios no hay. El necio es el que dice eso, porque hay muchas evidencias de que esto es una creación que no pudo haber salido del azar, sino que hubo unas manos poderosas, una mente inteligente, un poder supremo que hizo todo. Y eso nos debe llevar a rendirle un tributo a Dios con nuestra vida. Amén. Estamos rodeados, iglesia, de demostraciones maravillosas de la creatividad de Dios. La creación es la evidencia más asombrosa de su existencia, poder, amor y cuidado. La creación revela a Dios en verdad. Por eso, como dice Apocalipsis 4:11, Señor y Dios nuestro, tú mereces recibir la gloria, el honor y el poder, pues creaste todo lo que existe según tu voluntad. Inclinemos por un momento el rostro allí, y ahí en su puestico ríndale honor a Dios, dele gracias por todo esto: el aire que respiramos, el agua que bebemos, el sol que nos alumbra, que nos calienta, las estrellas que adornan el firmamento, por el verano, por el invierno, por los frutos, por el alimento, por tantas cosas que el Señor nos Gracias, Señor. Gracias por tu creación, Señor, y por manifestarnos tan claramente, Señor, tu existencia a través de ella, Padre. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.
¿Están de acuerdo entonces que debemos rendir un tributo a Dios por su creación? Vamos a ver entonces una segunda razón. Debemos rendir un tributo a Dios por su palabra. Debemos rendir un tributo a Dios por su palabra. Y vamos a seguir leyendo el Salmo 19. Ahora vamos a leer los versículos 7 al 11 y mire lo que dice la palabra. En su nombre dice: la enseñanza del Señor es perfecta, reconforta el alma. Lo que dice el Señor en su pacto es seguro, ayuda a los ignorantes a volverse sabios. Las leyes del Señor son justas, hacen feliz a la gente. Los mandamientos del Señor son buenos, le muestran a la gente el camino correcto a seguir. El mandato del Señor, el mandato de respetar al Señor es puro, permanece para siempre. Las decisiones del Señor son siempre justas, absolutamente correctas. Sus enseñanzas valen más que el oro puro, son más dulces que la miel recién salida del panal. Dios mío, tus enseñanzas previenen de todo peligro a quienes te respetan. Los que te obedecen serán recompensados. Así que debemos rendir un tributo a Dios por su palabra. ¿Y saben algo? Su palabra fue el medio por el cual o por quien se hizo toda la obra de Dios. Fue por su palabra. Y dijo Dios, y fue hecho, dice la Biblia. Dios dijo: hágase la luz, ¿y qué pasó? Fue la luz. Dios dijo: háganse las estrellas, y fueron las estrellas. Dios dijo: crezca árboles y frutos salgan de los árboles, y así se hizo. Aves y todo. Fue por su palabra, fue su palabra la que hizo, por medio de la palabra se hizo todo. En Juan capítulo 1, versículo 1 y 3 dice lo siguiente: en el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y era Dios. Estaba ahí con Dios en el comienzo. Todo se hizo por aquel que es la palabra. Sin él nada se habría hecho. Y esa palabra de Dios se volvió hombre, ¿cierto? Se encarnó en nuestro Señor Jesucristo. Y dice la misma Escritura nos enseña que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Y Él, por medio de su sacrificio en la cruz, nos las hereda a nosotros, las comparte con nosotros. Entonces, ¿por qué no rendirle culto a Dios por su palabra? Y además de que la palabra de Dios haya sido el medio por el cual se crearon todas las cosas, hoy al escuchar que la palabra de Dios son enseñanzas, son decretos, son leyes, son mandatos, es posible que imaginemos que son reglas que afligen nuestra vida, porque a veces pensamos ello, que mandatos, decretos, leyes, y aquí lo hemos hablado desde este altar. A veces pensamos que son como prohibiciones, que son cosas que para dañarnos la fiesta y no dejarnos ser o vivir todo lo contentos que queremos vivir. Pero lejos de esa realidad es que estamos, porque en la misma palabra descubrimos, o la misma palabra nos descubre todo lo contrario. La palabra de Dios dice, lo acabamos de leer, reconforta el alma, reconforta el alma, imparte sabiduría, atrae felicidad.
nos guía correctamente previniéndonos de todo peligro. La palabra de Dios, antes de que ser algo amargo, es lo que endulza nuestras experiencias diarias. Por eso la palabra dice que es más dulce que la miel que sale del panal. En Romanos 11:36 dice la Escritura: Dios ha creado todo y todo existe por Él y para Él. A Dios sea el honor por toda la eternidad. Así sea. Así que ¿por qué no le rendimos un minuto de tributo a Dios, de honor al Señor, al Creador, por su palabra? Inclinemos ahí nuestro rostro y digámosle: Señor, gracias por tu palabra, tu poderosa palabra, Señor. Tú enviaste la palabra y se crearon todas las cosas. Tú enviaste tu palabra y nos sanaste, Señor. Tú enviaste tu palabra, Señor, y nos salvaste, Señor bendito. Tu palabra es poderosa, Señor. Tu palabra es maravillosa. Tu palabra reconforta el alma, imparte sabiduría, atrae felicidad, nos guía correctamente, previniéndonos de todo peligro. Tu palabra nos salva, Señor bendito. Tu palabra nos alimenta, nos levanta, nos redarguye, nos enseña, nos guía, nos sana, nos fortalece, Padre. Oh Dios Todopoderoso, gracias, gracias, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra escrita, Señor, que en la Biblia quedaron plasmadas, Señor, todas las palabras que necesitábamos leer y oír, Señor, para que nuestra vida, Señor, en medio, Dios, de este desierto que es el mundo, Señor, pudiera ser dulce. Gracias, Padre, en Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Entonces, debemos rendir un tributo a Dios por su creación, ¿cierto? Debemos rendir un tributo a Dios por su palabra. Y en tercer lugar, debemos rendir un tributo a Dios por su perdón. Seguimos leyendo el Salmo 19. De los versículos 1 al 6 nos hablaba de la creación. De los versículos 7 al 8 nos hablaba de su palabra, y de los versículos 12 y 13 que vamos a leer ahora nos habla de su perdón. Dice la palabra de Dios, el Salmo 19, los versículos 12 al 13 dice: ¿quién puede darse cuenta absolutamente de todos sus errores? Así que te pido que me ayudes a no cometer pecados sin darme cuenta. Protégeme de la soberbia, no dejes que la soberbia gobierne mi vida. Solo así podré estar puro y libre de toda culpa. ¿Quién puede darse cuenta de absolutamente todos sus errores? Aparte de Dios, ninguno de nosotros. A veces, incluso muchos, podemos llegar a pensar que somos perfectos, que no nos equivocamos, que los equivocados son otros, que los que se equivocan son otros. A tanto llegamos, iglesia, que muchas veces lo que juzgamos en los demás o lo que vemos mal en los demás es lo mismo que nosotros hacemos. Entonces, ¿quién puede darse cuenta de absolutamente todos sus errores? Pero gracias a ese Dios todopoderoso que nos redarguye, que nos convence de pecado, que nos enseña que fallamos, que nos equivocamos. Y por eso dice el versículo 13: protégeme de la soberbia,
No dejes que la soberbia gobierne mi vida, porque a veces somos soberbios y no reconocemos nuestro pecado, porque el no reconocer que pecamos es ser soberbio, es ser orgulloso. La palabra nos enseña: por cuanto todos pecaron, o sea, todos pecamos. No podemos decir que no pecamos, que no nos equivocamos, que no cometemos errores. No podemos decir que no herimos, hermanos. A nosotros nos hieren, pero saben, nosotros también herimos. Y muchas heridas que nos han infligido y que han hecho en nosotros, no todas, pero sí muchas, han sido cosecha, porque hemos herido a otros. Inconscientemente también algunas veces, pero hemos herido. O sea, no hieren, pero herimos. Así que por eso el salmista dice: protégeme de la soberbia. Que podamos entender que Dios compartió un perdón maravilloso para nosotros y que todos debemos acogernos a ese perdón de Dios. Y por ese perdón debemos rendir un tributo a Dios. Cuando hablábamos de rendir un tributo a Dios por su creación, decíamos que era la obra externa, ¿cierto? La que vemos, la que observamos. Pero la obra que Dios hace a través de ese perdón que nos dio cuando envió a su Hijo a morir en la cruz, muchas veces no se ve, es interna, se siente, pero es en el interior nuestro. Cada uno de nosotros sabemos lo que Dios ha hecho en nosotros, amén. Si miramos hacia nuestro interior, podemos darnos cuenta de cosas que Dios ha hecho en nosotros, de cosas que ha quitado de nosotros, que quizá a veces la gente no lo nota a primera vista. De pronto, con el tiempo van notando esos cambios que surgen desde nuestro interior, pero nosotros sí sabemos, porque aunque no conocemos íntegramente nuestro corazón, si vemos cambios en nosotros y cosas que nos parecían sin importancia, sin sentido, o cosas que nos parecían buenas incluso, hoy ya no las vemos así, porque el Señor nos perdonó y nos dio algo maravilloso a nosotros en nuestro interior. Nos dio algo que se llama salvación. ¿Por qué? Por su perdón. Si Dios no nos hubiese perdonado, no habría salvación, no habría vida eterna. Su perdón nos dio sanidad, su perdón nos dio libertad. Es como una cadena que se rompe. Algo se rompió de nosotros, como estábamos encerrados y se abre una puerta. Estábamos en una cárcel y se abren las rejas de esa cárcel. El perdón de Dios es algo maravilloso, iglesia. A veces no lo concebimos de la forma tan maravillosa que fue. Dice la palabra en Miqueas capítulo 7, los versículos 18 al 19, dicen: no hay Dios como tú, que perdona las malas acciones y pasa por alto la rebeldía del resto de su pueblo. No estará siempre enojado, porque le gusta demostrar su fiel amor. Esto es algo bonito. A Dios le gusta perdonar. Entonces, ¿por qué no
le pedimos perdón. Qué bueno todos los días pedirle perdón a Dios. Tendrá otra vez compasión de nosotros. Tendrá otra vez compasión de nosotros. Todos los días son nuevas sus misericordias, por tanto, todos los días tiene otra vez compasión de nosotros. Perdonará nuestras culpas y se acordará siempre de ellas y nos las echará siempre en cara, ¿cierto? Dice la palabra. ¿Ah? ¿Quién dijo que sí? No se me vayan a dormir. Tendrá otra vez compasión de nosotros, perdonará nuestras culpas y arrojará todos nuestros pecados a las oscuras profundidades del mar. ¿Eso qué quiere decir? Que no se acordará más de ella, que nunca más por los pecados que le hayamos pedido perdón, el Señor nos los va a sacar en cara. Señor, vengo a pedirte perdón porque le mentí a mi esposa. Es un ejemplo, ¿no? Pero, Señor, vengo a pedirte perdón porque le mentí a mi esposa. Y el Señor, entonces, ¿qué va a hacer? Sin vergüenza, otra vez de mentiroso. No, es que usted sí no va a cambiar. No, Dios no hace eso, eso lo hacemos nosotros. Nosotros sí sacamos en cara y recordamos, nos volvemos históricos y también histéricos con esas situaciones, recordándole a los demás sus errores. El Señor no. Si le pedimos perdón sinceramente y nos perdonó, nunca más nos volverá a mencionar, y dice que no se recuerda de eso. Tremendo. Es como si estuviésemos pidiéndole por primera vez perdón por ese pecado, aunque ya lo hubiésemos cometido muchas otras veces. Pero como ya nos habíamos arrepentido esas otras veces, sinceramente, y el Señor nos había perdonado, cuando venimos con ese tropecé de nuevo y con la misma piedra, el Señor es como si estuviéramos tropezando la primera vez. Amén. Dice el Salmo 32, el versículo 2: qué afortunados son los que el Señor considera inocentes, porque no mintieron en cuanto a sus pecados. Qué feo, qué malo es decir o pensar que no tenemos nada de qué arrepentirnos, que no tenemos nada de qué pedirle perdón. El Señor dice en su palabra que somos afortunados y que nos considera inocentes. Amén. Cuando no hemos mentido en cuanto a eso, que hemos reconocido que hemos pecado, que nos hemos equivocado, que hemos fallado, que hemos herido. Y en cuanto podamos, debemos restaurar. Amén. En cuanto podamos, debemos restaurar. Y el Salmo 32, el versículo 11 dice: por eso, alégrense, iglesia, alégrense y sean felices en el Señor. Alégrense todos ustedes, gente honesta. Saben que cuando acudimos a Dios por su perdón, cuando perdonamos, el Señor nos considera honestos, sinceros, veraces. Y quiero volver, pero antes,
¿Será entonces, iglesia, que vale la pena rendirle un tributo a Dios por su perdón? Por esa obra interna que ha hecho en nosotros, por esa limpieza, por ese renovar, porque el perdón de Dios, ¿sabe qué ha hecho o qué hace también? Renueva nuestra mente. O sea, que renueva nuestro corazón, renueva nuestra alma, muda nuestro corazón, quita ese corazón de piedra y pone un corazón sensible para Él. El perdón de Dios es algo por qué darle honor a Dios, es algo para festejar, es algo para homenajear a Dios, porque es algo maravilloso. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos condenados a la muerte eterna. Y el perdón de Dios cambió nuestra historia para siempre. Porque ahora tenemos vida eterna. Tenemos paz para con Dios. Nos ha hecho amigos de Dios, gloria a Dios. Nos ha hecho amigos de Dios. Somos amigos de Dios, iglesia, qué bueno. ¿Cierto que es bonito tener amigos? Uno poder contar con personas y poder decir es mi amigo, es mi amiga, es bonito. Pero iglesia, es más bonito, es mucho mejor poder decir Dios es mi amigo. El Espíritu Santo es mi mejor amigo. Y qué maravilloso poder y sentir en nuestro interior, por ese perdón de Dios que nos ha regalado, poder sentir que el Espíritu Santo me está diciendo, tú eres mi amigo. No levante su mano, pero pregunto para que lo medite. ¿Ha oído en su conciencia, en su mente, ha sentido en su corazón a Dios diciéndole, eres mi amigo, eres mi amiga? Porque el perdón, cuando es sincero, cuando le pedimos perdón sinceramente al Señor, el Señor nos perdona y habla a nuestro corazón y nos dice, bienaventurado, eres mi amigo. Soy tu amigo. Y quiero volver al versículo 14 del Salmo 19, que fue con el que empezamos este mensaje, que dice, Señor, tú eres mi roca, eres quien me salva. Deseo que te complazca todo lo que digo y pienso. Pero antes, iglesia, rindámosle un tributo a Dios por su perdón, amén. Allí en su puesto, incline su rostro y dele gracias a Dios por ese perdón tan grande que te dio. Gracias, Señor, por ese perdón tan grande y maravilloso, Señor. Mis pecados merecían la muerte, Señor bendito, y tú me salvaste. Gracias, Dios Todopoderoso. Señor, tú eres mi roca, eres quien me salva. Deseo que te complazca todo lo que digo y pienso. Eres mi roca. Aparte de todo lo que hemos hablado, compartido, cuando la palabra nos incita a decirle al Señor que es nuestra roca, es para que tomemos esa palabra y la sembremos en nuestra alma.
para que le podamos recordar, ojalá diariamente, a nuestra alma, que Él es nuestra roca. Roca significa refugio, roca significa protección, roca significa lugar seguro, roca significa un sitio firme, donde soy guardado, donde soy cuidado, donde soy protegido, donde soy amado. Él es mi roca. Tú eres mi roca, Señor. Eres quien me salva. Por esa misma razón, porque es nuestra roca, es nuestra torre fuerte, es nuestro pronto auxilio en todo momento difícil. Él es el que me salva. Y la palabra nos enseña y nos dice que nuestro deseo debe ser que nuestros pensamientos y nuestras palabras complazcan al Señor. En otras palabras, que mis pensamientos y mis palabras sean un deleite para el Señor. Y cuando el Señor se deleita con nuestro hablar y con nuestro pensar, le estamos rindiendo tributo a Él, le estamos haciendo honor a Él con nuestra vida. Que nuestra manera de vivir, iglesia, sea un tributo a Dios. Yo sé que hay muchas cosas importantes y los afanes de esta vida a veces nos hacen también volver muy importantes cosas que no son tanto. Lo sé, pero puede haber algo más importante o algo mejor que estar a los pies del Señor, confiados plenamente, guardados por esa roca, protegidos por esa roca, iglesia. Todo en este mundo se va a terminar, todo se va a terminar. Lo único que va a quedar es la esperanza que hayamos puesto en Dios. Lo único que va a quedar es la fe que hayamos puesto en Él. Lo único que va a quedar es el amor de Dios con nosotros. Eso es lo único que va a quedar. Todo lo demás se va a acabar. Ojalá tengamos siempre esa comezón de oír, pero de oír la palabra de Dios, iglesia. No nos dejemos engañar, no nos dejemos desviar, iglesia. Todo contrastémoslo con la palabra. Las redes sociales están inundadas de enseñanzas que están desviando a la gente, que están haciendo que las personas pierdan el interés, que vean las cosas fáciles. Enseñan que la salvación no se pierde, una guerra frontal contra el diezmo. Mire, yo les doy un consejo, no me lo están pidiendo y perdónenme por esto, pero si quieres saber prosperar, si quieres aprender más de la palabra, vuelva al camino antiguo, como dice la palabra. Si quiero saber que el diezmo, si el diezmo es bueno o es malo, busque por qué debo diezmar. ¿Por qué el diezmo es una bendición? ¿Por qué no empiece a buscar, ¿debo diezmar o no debo diezmar? ¿Es que acaso el Espíritu Santo no le ha hablado, iglesia?
El Espíritu Santo nos habla. ¿Debo ofrendar? ¿El diezmo, la ofrenda es de este siglo o es del otro o es del antiguo o es del viejo? No. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es la palabra de Dios y el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, iglesia. Y hay cosas que, aunque para el mundo, el que no conoce a Dios, no sean obligación, para nosotros los cristianos debería ser una obligación. Congregarnos, para el que no conoce de Dios, no es una obligación, pero para nosotros los que conocemos de Dios debería ser una obligación. Yo no puedo obligar a nadie, iglesia, a que se congregue o a que diezme o a que ofrende o a que lea la Biblia o a que ore. No puedo obligar a nadie, no tengo esa autoridad. Pero cada uno de nosotros sí deberíamos obligarnos a hacer todo lo que le agrada a Dios y todo lo que es de bendición para nuestra vida. Amén. Que nuestra manera de vivir sea un tributo a Dios. Recordemos que cada uno de nuestros pensamientos y cada palabra que expresamos pasan por el filtro de Dios. ¿Me escucharon, iglesia? Pasan por el filtro de Dios cada palabra. Por eso nos enseña la palabra. De cada palabra ociosa darán cuenta. Daremos cuenta de cada palabra. Por eso la palabra nos enseña, debemos llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia al Señor, a la obediencia a Cristo. Amén. Así que permitamos que lo que hablemos y pensemos complazca a Dios. En las redes sociales va a encontrar predicadores, y gracias por todos los que están predicando la sana doctrina, pero va a encontrar predicadores muy famosos diciendo un montón de cosas terribles, desviándonos de la doctrina verdadera cristiana. Y de una forma muy bonita enseñando mentiras, como si la Biblia lo dijera. Enseñan que todas las personas son hijos de Dios. La palabra de Dios no dice eso. Hijo de Dios es solamente el que recibe a Jesucristo como su Salvador y lo hace su Señor. Amén. Pero se oye bonito. Todos somos hijos de Dios. Miren ese festival que se va a hacer ahorita en junio en Israel, del orgullo. ¿Qué dice el Señor del orgullo? Antes de la caída está el orgullo. Debemos orar por el pueblo de Israel, que cosas terribles pueden pasar después de esa fiesta. Dicen que va a ser la fiesta más grande del orgullo de esas personas que Dios las ama, que pertenecen a ese colectivo. Dios las ama y debemos orar por esas personas, amén, para que muchas de esas personas salgan de ese error y reciban esa compasión que nosotros hemos cometido. Quizá no haya sido los pecados nuestros, pero muchos de nuestros pecados pueden ser comparables o peores incluso a los que estos colectivos cometen. Porque no es cuestión de señalar ni de juzgar a nadie. Es cuestión de ver lo que el Señor ha hecho en nosotros, amén, para que esa compasión que Dios tuvo con nosotros la regalemos, amén, la donemos, la demos.
¿Y cómo la podemos dar? Empezando orando por esas personas, para que salgan de ahí, que tengan compasión, Señor, de ellas. Porque muchos están en esos colectivos engañados. Quizá fueron violados cuando niños. Quizá fueron educados de esa manera. Entonces debemos, en algún momento se desviaron. ¿Cuántas veces no nos hemos desviado nosotros, iglesia? Y Dios ha tenido compasión de nosotros, amén. ¿Hemos pecado y Dios ha dejado de amarnos? No. Él aborrece el pecado, pero a los seres humanos los ama, amén. Y Él murió por todos, por absolutamente todos. Así que nuestros pensamientos se reflejen en nuestras palabras. Que nuestros pensamientos se reflejen en nuestras palabras y que nuestras palabras confirmen lo que creemos, iglesia. ¿Creo en Dios? Pues entonces hablemos como si creyéramos en Dios de verdad. ¿Amamos a Dios? Hablemos como si amáramos a Dios, y como dijo alguien por ahí, actuemos. Amén. Amén, iglesia. Enseñan que la salvación no se pierde, cuando la palabra dice que debemos cuidar esa salvación tan grande. No la podemos descuidar. Y con esas mentiras, que como no se pierde la salvación, entonces vivamos y hagamos. Y qué tristeza cuando llegue ese encuentro con el Señor, la decepción que se van a llevar. Manantial de bendición. Dios nos ama. Dios nos ama. Y nosotros amamos a Dios, amén. Nosotros amamos a Dios. No permitamos ser de los engañados. No permitamos, la palabra del Señor nos advirtió que si le fuera posible, engañaría aún a los escogidos. Pero para nosotros no le va a ser posible, amén. No le va a ser posible, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y le rendimos tributo a Dios por su creación, le rendimos tributo a Dios por su palabra, le rendimos tributo a Dios por su perdón, y le rendimos tributo a Dios por lo que Él es y por lo que Él puede hacer. Él es todopoderoso. Él es todopoderoso. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no rendirnos, Señor. Tu palabra dice, Señor, que cuando tú regreses van a ser pocos los que estarán siguiéndote firmemente, Señor. Pues yo quiero ser uno de esos pocos, Señor. Y yo quiero que Manantial de Bendición, esta congregación, sean de esos pocos, Señor. Yo los ato a tu reino, los ato a tu reino en el nombre de Cristo Jesús, y los declaro por fe santos, amados de Dios, bendecidos de Dios, hijos de Dios. Todos los que están aquí son hijos de Dios, y nada los podrá separar de su amor que es en Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les continúe bendiciendo.